Bueno, nací en la ciudad de Madrid, soy natural de allí, aunque mis padres eran de diferentes orígenes. Mi padre cordobés, mi madre manchega, de la tierra del Quijote. Y ahora vivo en una localidad al norte de la ciudad porque la verdad que siempre es una locura las ciudades. Entonces estoy en la zona del Escorial, la zona de la Sierra de Madrid. ¿Qué profesión tienes? Bueno, es una ventaja, ¿no? Porque tengo una profesión que es una vocación, que es la de ser escritor. También soy historiador. Desde el año 2010 ya me dedico solo a la literatura. También publico en algunas revistas como National Geographic Historia, La aventura de la historia, Más allá. Pero fundamentalmente mi dedicación plena es a la literatura y el ensayo histórico. ¿Qué es lo que te hizo interesarte en el Holocausto? Pues curiosamente la primera vez que tengo un encuentro con este tema es siendo muy jovencito. Apenas tenía unos 13, 14 años y en la casa de un amigo de mi barrio, del sitio donde yo vivía, su padre tenía una colección de unos libros publicados llamados Círculos de Amigos de la Historia, y eran pequeños tomos chiquititos sobre el holocausto judío, sobre los experimentos nazis, sobre el saqueo a las propiedades judías, y yo me iban dejando esos libritos y así empecé a interesarme, ¿no? Luego estudié la carrera de historia, me especialicé en historia moderna, no en historia contemporánea, pero como siempre he tenido tal pues interés por este tema, la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, la persecución a los judíos, seguí comprando libros, leyendo libros, y tengo en mi biblioteca casi un tercio de biblioteca sobre estos temas, y sigo leyendo y sigo estudiando sobre ese tema, y siempre he deseado escribir algo sobre él, pero necesitaba encontrar la historia que me llevara a, porque como se ha contado muchos tipos de historias, que haya una historia que fuera a aportar algo nuevo, ¿no? A este tema. ¿Qué importancia tiene para ti el contar el Holocausto de los niños? Pues yo creo que es el más terrible de los holocaustos, ¿no? Los niños son la esperanza, son el futuro, son aquello que da la oportunidad de que el mundo cambie, sea mejor, ¿no? Y creo que el mayor genocidio que se hizo, el mayor holocausto fue hacia los niños, ¿no? Porque era robarle al mundo el futuro, la esperanza, ¿no? Y para mí es uno de los mayores crímenes contra la humanidad que puede haber siempre, ¿no? El exterminio de niños, ¿no? Y los nazis fueron especialistas en esto. Cuando visité Auschwitz hace 3 años para mi anterior novela, Canción de cuna de Auschwitz, el guía que nos llevaba, que era un historiador polaco que hablaba perfecto español, estuvimos 6 horas visitando Auschwitz I y Auschwitz II, nos decía que íbamos a pasar más tiempo que la mayoría de las personas que estuvieron en Auschwitz, porque sobre todo los niños, mujeres embarazadas, madres y ancianos, apenas llegaban a los trenes eran exterminados, ¿no? Y pensé que mundo tan cruel, que los niños son destrozados como si fueran carne, algo despreciable, en vez de conservarlos y cuidarlos, que es lo normal, ¿no? Que tenemos que hacer con los niños. Entonces esto es lo que te llevó a escribir Los niños con la estrella amarilla. Pues ese libro es curioso porque empezó mucho antes de comenzar la escritura, ¿no? En el año 2011, Casa Sefarad, que es la casa judía en Madrid, me llamó por teléfono a casa y me comentó que hacían un viaje a Francia, y íbamos a estar primero en París y luego en el sur de Francia. Invitaban historiadores, escritores, diferentes personas españolas. Claro, yo me quedé muy sorprendido, no sabía, primero era un regalo, ¿no? Poder ir a Francia siempre es algo maravilloso, pero el poder estar en la Shoah de París y conocer lo que había pasado a los judíos franceses me encantó, porque como yo siempre he estado apasionado por estos temas y siempre he estado investigando, entonces fuimos a París, varios historiadores franceses nos estuvieron hablando de diferentes momentos de la persecución a los judíos, no solo durante los nazis, sino en otras persecuciones que hubo anteriores, y luego fuimos hasta Lyon, y después en un autobús fuimos recorriendo localidades diferentes, sobre todo en esa zona del Prealpes francés y del sur de Francia, donde se había acogido ayudar a los judíos. Pero hubo una localidad que me sorprendió sobre todas, que era Le Chambon-Soulignon. ¿Por qué? Porque en esta localidad, que apenas tenía 5.000 habitantes, se iban a salvar aproximadamente a 5.000 niños judíos, el mayor número de niños salvados en Europa durante la Segunda Guerra Mundial en una sola localidad. ¿Y conociste a alguna de las personas que salvó niños? Conocimos, tuvimos muchísima fortuna porque conocimos gente que salvó y niños que ya son ancianos que viven todavía en la zona. ¿Por qué? Porque, claro, ellos fueron salvados, pero sus padres murieron, muchos de ellos, en Auschwitz o en otros campos.
y ellos se quedaron con las familias que les habían adoptado momentáneamente para refugiarles, o luego más mayores se independizarían. Entonces pude escuchar de viva voz el testimonio de un hombre y una mujer, cómo les habían ayudado, se habían refugiado, y el testimonio de un hombre que luego se hizo pastor protestante, que en esa época era un jovencito, muy jovencito, pero que ya era un anciano cuando yo le conocí, y de la hija de una de las mujeres que guardaban a los niños, nos enseñó su casa y donde, por ejemplo, cuando llegaba las SS o la Gestapo escondían a los niños, y fue muy, muy emocionante, y fue una historia que quedó en mi memoria. En ese momento no pensé escribirla, estaba escribiendo otro tipo de literatura, una novela histórica más clásica, y mi mujer, que es muy inteligente y sabia, me dijo hacía mucho tiempo: Mario, escribe historias que lleguen al corazón. Tú eres una persona que se expresa muy bien en los sentimientos, que empatizas mucho con las personas, que eres capaz de llegar a esa parte tan íntima del ser humano. Y yo tardé 18 años en hacerle caso. Y realmente el año pasado con Canción de Cuna de Auschwitz y este año con Los Niños de Estrella Amarilla estoy intentando hacer ese tipo de novelas, ¿no? Novelas con rigor histórico, que cuentan historias reales, pero que al mismo tiempo llegan a la parte más sensible del ser humano, que es el corazón. Y ¿cuál es la importancia de recordar el Holocausto en general y el Holocausto judío en particular en este momento de la historia? Yo creo que siempre es muy importante recordar el Holocausto, porque no debemos perder nunca la memoria, pero creo que en estos momentos es aún más importante. ¿Por qué? Porque se está olvidando. Hay mucha gente que niega el Holocausto, incluso historiadores. Vemos una Europa en que la extrema derecha está creciendo de manera muy, muy importante. En Francia, por ejemplo, que es encima donde se sitúa el libro, la familia Le Pen, tanto el fundador del partido como su hija, que ha sido la última candidata, el padre negó el Holocausto, que por eso se retiró de la política, ante la presión mediática y social, pero la hija en las últimas elecciones llegó a decir que los franceses no colaboraron en el exterminio de los judíos en Francia, que es otra de las grandes aberraciones históricas. Macron es verdad que ha rectificado y hace poco pues estuvo comentando cuando se conmemoraba la gran redada del velódromo el 16 de julio, que los franceses sí colaboraron, y no solo colaboraron con los nazis, sino que muchos activamente eran antisemitas e hicieron leyes y persiguieron a los judíos, tanto franceses como extranjeros que estaban en Francia, de una manera sistemática y feroz. Por eso es muy importante recordar ahora lo que pasó en el Holocausto. No solo pasa esto en Francia, está pasando en Alemania, en el Reino Unido, en España. En Hungría se está volviendo a registrar a los judíos. O sea, vemos que hay países de Europa que se está volviendo a ver un gran antisemitismo. Yo creo que siempre ha estado latente. Lo que pasa que, claro, todo lo que pasó en la guerra, la pérdida del nazismo, hizo que se ocultara en muchos sentidos, ¿no? Pero también en América, lo que está pasando en algunos países como los Estados Unidos y en otros sitios, lo que está demostrando es que está aumentando otra vez la xenofobia, el racismo, el antisemitismo, ¿no? Y es importante vacunar a la población contra esto, y a veces las novelas pues pueden cambiar la mentalidad de las personas, ¿no? Vemos novelas como La cabaña del tío Tom, que fue capaz de hacer más por abolir la esclavitud en los Estados Unidos que los discursos de Lincoln, porque al final las madres, las mujeres que leyeron esos libros, los niños, se dieron cuenta de lo que estaba pasando con los negros en los Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que la memoria es importante, constantemente volver a enfatizarla. Además, cada generación tiene que volver a aprender, porque no podemos dar por hecho que la gente joven va a conocer la historia. Has hablado antes del poder de la inocencia contra el mal y del poder del amor. ¿Crees que eso siga siendo válido ahora? ¿Crees que la inocencia y el amor pueden cambiar el mundo? ¿Cómo? Una cosa que me ha sorprendido mucho en los últimos 2 años, ¿no? Es que mucha gente me ha dicho: eres un hombre con mucha esperanza, cree mucho en el futuro de la humanidad. Creo que como conjunto el ser humano no tiene mucha esperanza, pero individualmente, cuando trabajamos individuo a individuo e intentamos que sí vea ese poder del amor, el poder que tiene la esperanza, el poder que tiene para combatir el odio, entonces sí podemos transformar la sociedad, ¿no? Yo creo que uno de los secretos de la localidad de Chambord-sur-Lignon, y sobre todo uno de los que inspiró todo aquello a André Tormé, era
no devolver mal por mal, maldición por maldición, sino ser capaces de romper el círculo de la violencia, ¿no? Una cosa que no se entendió, por ejemplo, que hizo André Tocmé, que era este líder de allí de Le Chambon, cuando los alemanes fueron prisioneros, él les empezó a llevar comida, fruta y diferentes cosas, ¿no? Y la población se enfadó con él. Y él dijo, ¿por qué haces esto? Son nuestros enemigos, nos han conquistado, nos han asesinado, nos han robado. Y dijo, la única manera de romper el círculo del odio es con el amor. No significa que olvidemos, pero si no perdonamos, volveremos a caer en los mismos errores y la venganza volverá a atizar esta guerra, ¿no? Y en cierto sentido, los niños de la Estrella Amarilla, esa generación aprendió esa lección, porque no volvió a haber una tercera guerra mundial, no cayeron los errores de sus padres y sus abuelos, ¿no? Sino que construyeron la Europa que ha tenido el periodo más largo de prosperidad y también de paz de la historia, ¿no? Y yo creo que ese es el secreto, romper la cadena del odio y pensar que la inocencia y el amor son capaces de cambiar el mundo. Tú que has estado con gente sobreviviente o hijos de sobrevivientes, ¿tú crees que perdonaron? Es muy difícil. Yo creo que ha habido de todo tipo de personas que han sido capaces de perdonar y otros que no. El rencor, el odio hace más daño al que lo tiene que al que está hacia el que se le enfoca, ¿no? El que se le enfoca, si es una persona malvada, le importa poco que le odies, y si es una persona no tan malvada, tiene algo de conciencia, pero a lo mejor ni siquiera sabe los sentimientos que tienes hacia él, no le van a afectar, ¿no? En cambio, creo que el odio es como un agua corrompida que tenemos en el alma y que acaba destruyéndonos a nosotros mismos. Creo que el gran secreto es el amor, ¿no? El perdonar, porque es sanador. Creo que te sana a ti primero y luego es capaz de intentar cambiar al otro, ¿no? Incluso al enemigo, ¿no? El amar a los enemigos es un gran reto, ¿no? Muy difícil. Yo me lo propongo cada mañana y por la noche me mataría a mi enemigo, pero creo que es el camino para cambiar realmente al ser humano y el futuro de la humanidad. Yo pienso, no sé qué digas tú, que el holocausto se ha olvidado en grandes partes del mundo donde sigue habiendo genocidios, donde sigue habiendo ataques contra inocentes. Siria, Afganistán, África. O sea, hay muchos lugares donde sigue, o sea, como que olvidaron. Sé que no es lo mismo que el holocausto, pero sí hay cierto olvido o demasiado ocio. Yo creo que sí, que por desgracia el ser humano a veces no aprende las lecciones de la historia. Creo que es diferente porque el holocausto fue organizado por un país, supuestamente el más culto de Europa en ese momento, de una manera sistemática, con la intención de destruir a toda una religión, una raza, ¿no? De hecho, lo curioso es que los nazis no mataban judíos por su religión, sino por su raza. O sea, tú podías no practicar el judaísmo y daba igual. Eran judíos para él y te iban a matar, ¿no? Y creo que eso fue algo especialmente triste y un gran retroceso en los valores humanos y los derechos humanos. Luego ha habido genocidios de pueblos también, ¿no? El pueblo armenio por los turcos, o todos estos contemporáneos, lo que pasó con los hutus y los tutsis, lo que ha pasado en Siria, lo que está pasando con las comunidades judías y cristianas en los países árabes, que están teniendo que huir las pequeñas comunidades que quedaban ante la gran presión, odio y persecución que hay hacia ellos. Yo creo que el problema que hay ahí realmente es un problema del individuo, del ser humano, ¿no? De el miedo a lo desconocido, al diferente. No que estamos creando culturas inclusivas. No pasa en Europa con las comunidades musulmanas. No digo que sea fácil, es muy complicado, porque a veces el otro viene a imponerte sus costumbres o su religión y tú dices, bueno, yo estoy en mi país y no voy a aceptar que tú me impongas la sharia y cosas de esas, ¿no? Pero hay que buscar puntos de encuentro, de comunicación, romper aquellas cosas que nos impiden comunicarnos con el otro, entenderle, respetarle, que eso no significa estar de acuerdo con él, ¿no? Sino pensar que tiene otra forma de ver el mundo, de actuar, ¿no? Y ahí estamos fallando. Creíamos que después de todas las revoluciones que ha habido, la francesa, ya estaba todo hecho, ¿no? Hay una cosa que oí una vez y lo repito mucho, que es los grandes valores de la República, ¿no? Que durante esta época se olvidaron. Uno de ellos es la igualdad. Los franceses hablan de la igualdad legal, más bien, no de la igualdad económica, pero la igualdad se consiguió en un gran sentido, ¿no? La otra era la libertad, ¿no? Y también la Revolución Francesa consiguió la libertad, pero
no consiguió la fraternidad, porque la fraternidad también hay que trabajarla. La fraternidad es considerar a todos los seres humanos hermanos tuyos. Y yo creo que esa es la parte dentro de las democracias y de las repúblicas que se ha olvidado siempre. Si no intentamos enseñar a nuestros hijos que todo ser humano es un hermano suyo, pues no conseguiremos luego tampoco los otros dos objetivos y el mundo será pues un mundo peor, que es lo que está pasando ahora en un mundo mejor. Leí que también escribiste un libro, Canción de cuna en Auschwitz, y que es una historia verídica. ¿Me podrías hablar un poquito de ese libro? Bueno, ese libro para mí es muy especial, pasó como este, ¿no? Que vino un poco a mí, más que yo buscarle, conocí al presidente de la Asociación Gitana de la Memoria del Genocidio Gitano en España. No sabía ni que existía esa asociación, pero coincidimos en una reunión. Y en cuanto acabó la reunión fui a él y le dije, me tienes que contar historias, estoy muy interesado en escribir sobre este tema. Y él se emocionó porque dijo que ha habido tal silencio sobre el genocidio gitano que cualquier murmullo es un grito en medio de ese silencio, me dijo. Entonces un día quedamos en el centro de la ciudad de Madrid y me llevó muchas historias, ¿no? Un boxeador que le quitaron la medalla olímpica porque era gitano, historias la mayoría terribles, y luego acabó en un campo y al final le asesinaron. Pero cuando llegó a la de Helen Hannemann me impresionó especialmente. Helen Hannemann era una mujer aria, alemana, enfermera, que se casa con un hombre gitano y tiene 5 hijos con él, y por las órdenes de Himmler en diciembre del 42 todos los gitanos debían ingresar en campos de concentración. Al principio Himmler no pensó en exterminarlos, sino pensó en encerrarlos en campos de concentración y luego hacer unas reservas, como tenían estas ideas los nazis, de gitanos y dejarlos ahí aislados, ¿no? Para que no contaminaran a la raza aria como ellos pensaban. Pero como la guerra se fue complicando, al final sí se pensó en una solución final también para los gitanos. Y dentro de los campos de gitanos que hubo en varios sitios, no solo en Alemania, también en Francia, en otros sitios, en Auschwitz se había creado un campo gitano, en Auschwitz-Birkenau. Este campo gitano tuvo unas peculiaridades dentro de Auschwitz, porque era un campo de familia, que solo hubo una excepción, el campo checo en Auschwitz también era de familia, porque estos judíos checos los había seguido la Cruz Roja y los nazis, como eran tan ladinos y sinvergüenza, pues no querían matarlos por si la Cruz Roja les pedía cuentas. Estaban muy cerca además del campo gitano. Entonces el campo gitano era familia, había niños y ancianos, no vestían el famoso pijama de rayas, podían vestir sus ropas, ni tenían por qué raparse el pelo, pero no salían a trabajar tampoco como esclavos, porque otra de las cosas que se hizo con los judíos fue convertirlos en esclavos del Tercer Reich. Y esto puede parecer una ventaja, pero era una desventaja, porque la gente que salía del campo cada día, las empresas, algunas muy famosas ahora, ¿no? Como Siemens o otras muchas, ¿no? Volkswagen, Bayer y otras muchas, les daban un suplemento alimenticio para que resistieran el día. Pero los gitanos tenían la comida solo del campo, entonces empezaron a tener enfermedades terribles como, bueno, además de las típicas, la peste, o sea, el tifus, también tenían una especie de cáncer de piel los niños. Pues Helen Hannemann acaba en este campo. Cuando ella llega allí, la situación es terrible y horrorosa, la higiene, todo como estaba. Entonces, ella intenta hacer algo, pero está superada también por las circunstancias, su marido le apartan de ella, y en ese campo gitano va a llegar también un personaje terrible, que es el doctor Mengele. El doctor Mengele, cuando llega a Auschwitz, porque es relevado del ejército por heridas de guerra y supuestamente por ser héroe de guerra, cuando llega allí, llega para hacer experimentos y va a instalarse primero en el campo gitano, va a ser el jefe médico del campo gitano, y su primer despacho lo va a abrir en lo que llamaban la sauna, una especie de duchas que tenían los que trabajaban sobre todo en lo que llamaban Canadá, que era donde se recogía todo lo que robaban a los judíos que llegaban allí. Y ahí va a abrir su primer despacho y laboratorio. Y cuando conoce a Helen Hannemann piensa en usarla para abrir una guardería. Y se va a abrir una guardería en el campo gitano. Claro, es la historia de la guardería en ese campo gitano y cómo esos niños durante el año 43 y parte del 44 van a estar guardados en esa guardería. Las intenciones de Helen eran unas y claro, naturalmente que las del doctor Mengele eran otras, ¿no? Entonces cuando yo descubro la historia, digo, ¿cómo nadie ha hecho una novela sobre esta guardería y sobre lo que esta mujer hizo? Porque al final, durante el tiempo que ella estuvo allí, fue capaz de poner un pequeño poquito de cielo en el infierno que fue Auschwitz, ¿no? Una historia bastante conmovedora
y toda basada en hechos reales. En cuanto yo descubro la historia por medio de Miguel Palacios, que es el presidente de la asociación, me puse en contacto con el archivo de Auschwitz, visité Auschwitz y vi todo lo que queda de información sobre Helen y lo que hizo allí. Me pareció una labor increíble, ¿no?, lo que pude hacer allí. Y fue la primera novela que hice en esta temática de la persecución nazi y del genocidio y el holocausto. Vi que tienes también otro libro, la trilogía de Hitler, o alguna, ¿así se llama o cómo se llama? Bueno, tengo sobre Hitler, tengo uno que se llama El Mesías Ario. El Mesías Ario es sobre la Primera Guerra Mundial y es cómo se va creando el monstruo de Hitler. Es la etapa más desconocida de Hitler, porque Adolf Hitler, bueno, sabemos todos que era de origen austriaco, padre era un funcionario de aduanas, casi en la frontera ya con lo que es Alemania. Él, su juventud, que es el pintor, todo lo que pasa, hay una etapa en Viena bastante desconocida, porque cuando ya pues su madre muere, la herencia que él tiene se agota, porque él era un vago redomado y no quería trabajar en ninguna cosa, solo pintaba pequeños cuadros bastante malos de paisajes. Hay un periodo oscuro de su vida ahí. Entonces la novela refleja ese periodo oscuro que dura de su etapa en Viena hasta cuando él llega a Múnich, porque llega a Múnich huyendo del reclutamiento de la Primera Guerra Mundial, porque él dice que no quiere entrar en el ejército austriaco sino en el alemán, y es su llegada también a Múnich. Entonces este libro refleja ese periodo de cuando se va formando ese ser que luego fue infernal y que le mueve a llegar a convertirse en el monstruo que se convirtió. Entre otras cosas, la ariosofía. La ariosofía fue una corriente que venía de la teosofía, una corriente que se extendió en Alemania muy fuertemente, que era una corriente esotérica, mistérica, que había creado una mujer llamada Madame Blavatsky, de origen ruso, pero que es africana en Estados Unidos, que mezcla hinduismo, algunas ideas que ahora podrían parecer de la nueva era. Todo eso lo mezcla, pero los alemanes sacan una teoría que es la ariosofía, porque uno de los libros de Madame Blavatsky habla de la raza aria y todo esto. Entonces, Hitler estuvo embebido con estas historias. Había una revista que se llamaba Ostara, que era una revista sobre el esoterismo nazi, los templarios, mezclan un montón de cosas, ¿no? Entonces, buena parte de su formación viene de aquí. De hecho, por eso Hitler era vegetariano, algunos dicen que incluso practicaba un poco de meditación, su amor a los animales, muchos vienen de estas teorías de la ariosofía, ¿no? Entonces el Mesías Ario trata de la creación del monstruo, ¿no?, de que fue Hitler. Y luego tengo un último libro bastante reciente, se llama El libro secreto de Hitler, que trata sobre un segundo libro que Adolf Hitler escribió pero no llegó a publicar. Era muy mal escritor, la verdad que me encaja, además de eso, las ideas terribles que tiene demuestran lo incompetente que era como escritor. Ese segundo libro supuestamente iba a tratar sobre la política externa del nazismo, pero sus asesores le dijeron, bueno, no la pongas porque entonces vas a descubrir todo lo que queremos hacer después. Este libro secreto siempre se ha especulado qué contenía, entonces yo en forma de novela hablo de él y sobre qué se ha descubierto, dónde está, y la protagonista es una argentina que con un profesor antiguo de historia empiezan a buscar el libro y es un viaje desde Madrid por Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina, en el que también se va describiendo todos los nazis que se han asentado o se asentaron allí durante antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial y después, porque hubo un plan, y también hablo de eso en el libro, de Hitler para el cono sur, pero casi toda América, ir nazificándola y sometiendo a los pueblos de América, ¿no? De hecho, triunfó parcialmente en Uruguay. Hay un intento de golpe de Estado de un partido nazi importante de Uruguay. Y todo eso un poco está dentro de ese libro, ¿no? Y esa conspiración que hubo para porque él tenía intenciones por las materias primas y otras cosas de tener gobiernos afines. Hablo también del peronismo, de sus relaciones con el nazismo y su parecido al fascismo italiano. Entonces, esos son los libros en los que he hablado de esta temática del nazismo, aunque están más alejados de estos que son más sobre el genocidio, ¿no?, y sobre la persecución a judíos y gitanos. Hay otro libro que también he escrito sobre el nazismo, se llama El Papa Ario, que trata sobre un futuro papa alemán que tuvo relación con el nazismo. Y en este libro hablo sobre un experimento, más que un experimento, los nazis estaban haciendo un museo de la degeneración de las razas. Entonces, en este museo de la degeneración de las razas, querían coger varios tipos de judíos y tener sus esqueletos. Entonces seleccionaron, creo que fue a 70 o 80 judíos de Auschwitz para
matarles y quedarse con sus esqueletos. Entonces esta historia tiene relación en la novela con este personaje oscuro que va a ser Papa de Roma, y el libro se titula El Papa Ario, y es como, y al mismo tiempo también habla de la situación actual en Europa, ¿no? Como el aumento de la extrema derecha y las alianzas que puede haber en ese sentido, en este caso era con la Iglesia Católica, para una especie de presidencia única de la Unión Europea, y ese macroestado gigantesco pues estuviera controlado por gente pro-nazi, ¿no? Entonces, ese es otro de los libros que publiqué hace unos años también sobre este tema. Me gustaría comentar a los espectadores pues mi próximo proyecto, ¿no? Soy inquieto, siempre estoy buscando, y además es un proyecto muy mexicano, porque estando en la Feria del Libro de Guadalajara, uno de los periodistas con los que me encontré, que me entrevistaba, cuando acabó la entrevista, me dijo, pues la historia de mi familia tiene una historia increíble sobre toda esta época del nazismo, ¿no? Y entonces me contó la historia de su tío y su padre, que fueron a Alemania en la época de entreguerras, porque su familia es de origen alemán, y tenía la costumbre de enviar a los hijos para que guardaran el idioma, la cultura, y cómo la experiencia que ellos tuvieron en la Alemania nazi, ¿no? Cómo crearon un grupo de amigos en la universidad, un equipo de fútbol, y entonces lo que le pasó a cada uno de los amigos durante la guerra, ¿no? Cómo unos acabaron siendo verdugos y otros víctimas en esa Alemania nazi, ¿no? Entonces el título del libro va a ser Nos prometieron la gloria, y es un poco también hablando de cómo toda una generación fue engañada por los totalitarismos, ya fueran nazis, comunistas o fascistas, que les prometieron un mundo mejor, un mundo diferente, pero acabaron convirtiendo aquello casi en el infierno y en la destrucción casi total de la humanidad, ¿no? Y es para que en la actualidad podamos leerlo, de cuando a veces no tenemos criterio, opinión personal, autocrítica, somos capaces de ser seducidos por el mal, ¿no? A veces pensamos que los nazis eran gente perversa, malísima. Por desgracia lo eran, pero también eran seres humanos que fueron seducidos por el mal, por el nazismo. Y lo más terrible es que cualquier ser humano puede ser seducido. Si somos capaces de alguna manera de mostrar al mundo cómo es esa seducción y cómo evitarla, pues podemos hacer una buena labor y aumentar esa esperanza para que el mundo sea mejor en el futuro.